Hermosa alabanza. Vamos a tomar el segundo mensaje con la misma gracia, con ese mismo corazón lleno de gozo. Y vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 5. El mensaje de esta tarde es: yo dentro de tres corrientes. ¿Eh? Yo dentro de tres corrientes vamos a leer Primera de Corintios 15 del 1 al 5. ¿Ven? Si lo encontraron, un fuerte amén, por favor. Vamos a leerlo todos juntos, a una sola voz. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Amén. Cuando nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, realmente esa confesión es una confesión eterna. El apóstol Pablo dice que Dios nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que en el nombre de Jesucristo se doblan todas rodillas. Un nombre en el cual se sujetan todas las cosas. Entonces, el nombre de Jesucristo es tan poderoso realmente, que nos llena de fortaleza. Yo recuerdo cuando conocí este evangelio de gracia, cuando conocí este evangelio, realmente me sentí tan completamente libre. Me sentí tan feliz, allá por el año 2004, tan feliz me sentí, que me acuerdo que compré una tarjeta. Yo vivía en el extranjero y le llamé a uno de mis mejores amigos aquí en Perú. Oye, mira, tengo esto que darte. Comencé a explicarle el evangelio, comencé a enseñarle el evangelio, a compartir lo que había recibido. Y él rápidamente reaccionó al mensaje y pudo recibir este evangelio. Y luego recuerdo, no sé si ustedes se acordarán, en ese tiempo había el Messenger, ¿no? No sé si se acuerdan del Messenger, que sería el chanchito y ¡pum! El Messenger. Y yo me acuerdo en la descripción, puse acuerdo, me encontré con un buen hombre. Así me acuerdo, me encontré con un buen hombre. Y mis amigos, oye, ¿qué pasó, Lázaro? Oye, ¿qué pasó? ¿Con quién te has encontrado? No me digas que te has cambiado de equipo. ¿Me entienden, no? Y yo, no, nada de eso, sino que me encontré con un buen hombre. ¿Cómo es eso? Y comencé a darle por su lado. Oye, es el hombre más amoroso que he conocido. Ah, que sí. Y te entiende, me entiende más lo que te puedes imaginar. Y no solamente eso, me ama tanto que está dispuesto a darlo todo por mí. Ah, solo hombre, qué bien por ti. Me siento contento que hayas encontrado al hombre de tu vida, me dijo. Y cuando le dije, ¿quieres saber quién es? Porque estoy seguro que has escuchado hablar de él. Que sí, lo conozco bien por acá por el barrio. No, simplemente está en todas partes. ¿Quién es? Jesucristo, le dije. Ah, cambió la figura. Y cuando le comencé a hablar de Cristo, miren, ahí me puedo dar cuenta que hay personas que están preparadas y personas que no están preparadas. Con esto no quiero decir que no son salvos, no lo sabemos, porque no sabemos quién va a ser salvo, no lo sabemos, pero simplemente tenemos que tener que para cada persona hay un horario. Como dice Eclesiastés capítulo 3, hay un horario para cada persona, hay un horario para cada individuo. Ciertamente hay personas que van a ser salvos y otros que no son salvos, pero nosotros no nos toca cuestionar acerca de eso. Eso solamente queda en la potestad de Dios. Sin embargo, a través de la Biblia nosotros podemos ver que la Biblia entera habla de un tema principal. La Biblia entera nos habla de un tema principal. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos habla de un solo tema. Y ese tema es acerca de la
salvación. Eso en sí nos habla la Biblia. La Biblia en todo, donde nosotros queramos mirarlo, siempre hay un tema y este tema es la salvación, porque Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, si esto es cierto, entonces también la Biblia tiene un contenido. ¿Y cuál es el contenido de la Biblia? El contenido es el Evangelio. Este es el contenido, el Evangelio. Ahora, si hay un tema, hay un contenido, entonces, ¿cuál es el método? El método para que este Evangelio se propague hasta los confines de la tierra. La evangelización, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llevar a cabo la obra que Dios nos ha confiado? Ya todos nosotros somos salvos, ya hemos recibido el Evangelio, ahora Dios dice, da lo que te ha sido dado por gracia. Por gracia hemos recibido, hay que darlo por gracia. Entonces, ¿cómo vamos a compartir esta salvación que nos ha sido confiado? A través de la evangelización, sí. Pero ¿cómo? Siendo llenos del poder espiritual, el poder del Espíritu Santo. Ese es el método. Ese es el único método que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso, esto tiene que ser nuestra vida misma. ¿Amén? Entonces, Dios a nosotros, con esto nos da una identidad. ¿Cuál tiene que ser la identidad de la iglesia? ¿Cuál tiene que ser nuestra identidad? ¿Qué es lo que nosotros ahora mismo estamos disfrutando y qué es lo que nosotros vamos a transmitir? ¿Qué es lo que yo vivo todos los días en mi vida? ¿Cómo estoy viviendo mi vida de fe ahora en adelante? Nuestra identidad tiene que ser oración. Oración. Eso tiene que ser nuestra identidad. Y esto nosotros lo vemos a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo en sus 3 años de ministerio, que siempre Él se levantaba, aún siendo oscuro, Él hacía oración. Siendo Dios mismo, hacía oración. Entonces, nos ha dejado un gran ejemplo. Por eso, cuando nosotros leamos la Biblia, ya sea el Génesis, o ya sea Número, o ya sea Jueces, o ya sea Marcos, donde quiera que ustedes lean, siempre tienen que encontrar esto, la salvación. Siempre tienen que encontrar dónde está Cristo en la lectura que estamos leyendo, porque todas las escrituras hablan de Cristo. En el Antiguo Testamento es el Mesías y en el Nuevo Testamento es Cristo encarnado. Por eso, con todo esto, Dios nos permite estar en 3 corrientes muy importantes en nuestras vidas en este tiempo. La primera corriente. ¿En qué tipo de corriente Dios nos permite estar? En la corriente de la palabra. La palabra en sí tiene una corriente. La palabra en sí tiene un fluir. ¿Por qué razón? Porque la palabra es viva y es eficaz. No es estático. La palabra está en movimiento. La palabra está en movimiento. Por eso que nosotros decimos el movimiento de la palabra. El movimiento de la oración. El movimiento de la evangelización. El movimiento del evangelio. El movimiento de salvación. Todo está en movimiento. Por eso Dios nos permite estar en el movimiento de la palabra. ¿Cuál es esa palabra? ¿Qué pacto se está cumpliendo hasta el día de hoy? Se está cumpliendo el pacto de Génesis 3:15. Es este pacto, la simiente de la mujer. Se está cumpliendo hasta el día de hoy. Amén. Ese es el pacto que se sigue cumpliendo en nuestras vidas y se seguirá cumpliendo realmente por todas las generaciones, porque Cristo nunca deja de ser. Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La palabra lo dice así. ¿Qué pacto se está cumpliendo? El pacto de Génesis 6:14. ¿Qué significa eso? El arca. Cuando la situación se había complicado, Dios miró con agrado a Noé. Y a Noé le dice, Noé, hazte un arca. Hazte un arca. Entra tú, que entre tu esposa,
que entren tus hijos y las mujeres de tus hijos entren al arca porque yo voy a mandar un diluvio. Exactamente 8 personas fueron salvos. Ahora, ¿qué representa el arca? ¿Qué tipifica Cristo? ¿Qué tipifica el arca? Cristo. Todos los que entraron al arca fueron salvos. Y la Biblia dice que Dios mismo cerró la puerta del arca. Y si Dios cerró la puerta del arca, ¿quién lo puede abrir? Nadie lo puede abrir. Si Dios cierra la puerta del arca, nadie lo puede abrir. Aún las personas decían, Noé, ábrenos la puerta. Y no podía hacerlo. Por más que quería, no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios mismo había cerrado esa puerta. Amén. ¿Qué significa? Que todos aquellos que están en Cristo están al 300% seguros. Estamos seguros. Amén. Amén. Amén o también. Amén. Tenemos que estar seguros de eso. Pastor, ¿y dónde dice que Dios cerró la puerta del arca? ¿Lo puede mostrar en la Escritura? Por supuesto que sí. Miren ustedes Génesis capítulo 7. Vamos a buscar Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, el versículo 16. Vamos a leer el versículo 15, ¿ya? Génesis 7, del 15 al 16. ¿No dice la palabra del Señor? Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Amén. Si Dios cerró la puerta, significa que estamos seguros. Estamos seguros. Entonces, ¿qué corriente se está cumpliendo el día de hoy? Éxodo 3:18. El sacrificio de la sangre. Cuando presentaron el sacrificio de la sangre, ellos fueron libres de la esclavitud de Egipto. Por eso, cuando ellos pusieron la sangre en los dinteles de la puerta, fueron libres de la esclavitud. Cuando Cristo vino en nuestras vidas, cuando Cristo murió y derramó su sangre, nos limpió de todo pecado. Ya estamos completamente libres. Amén. Libres de toda condenación, libres de toda culpa. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz. ¿Qué otro pacto se está cumpliendo? El pacto de Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y pondrá su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este pacto se sigue cumpliendo. ¿Es una corriente o no? ¿Es un movimiento? No, por supuesto que sí. Es un movimiento. Por eso cuando nosotros vamos a hacer los aposentos altos por la casa, no estamos haciendo solamente un estudio de la Biblia. No solamente estamos haciendo un estudio cualquiera, estamos haciendo un movimiento de vida. Un movimiento realmente que restaura los corazones, restaura la familia y restaura todo lo que Satanás ha producido, tanto desastre y sufrimiento. Por eso, Mateo capítulo 16, el versículo 16, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es este pacto realmente que se está cumpliendo. Por eso Dios nos permite estar dentro de la corriente de la palabra. Amén. Y como estamos tomando la palabra, lo que se sigue cumpliendo en estas vidas es la oración. Por eso, imagínense ustedes la oración que nosotros hacemos, que esta oración tenga esta identidad, el secreto de la palabra, el secreto de Cristo. Por supuesto que la oración se va a cumplir. Por supuesto que la oración va a cobrar vida. Y cuando yo oro con este pacto, cuando oro con esta palabra, lo que se cumple es las misiones. Se cumplen las misiones y se cumple el evangelismo. Esto realmente toma lugar. ¿Y saben qué? Ni siquiera ustedes van a tener de qué hablar. Porque su propia vida va a dar testimonio. Oye, ¿qué tienes tú? Tienes algo diferente. Ah, es que soy cristiano. ¿Ah, sí? Inclusive van a pedir que ore por ellos mismos. ¿Por qué razón? Porque tenemos el secreto de la palabra de Dios que está en movimiento. Está en movimiento. Por eso, esto a nosotros nos convierte en la torre de Dios. Esto a nosotros nos convierte en una torre absoluta que jamás será movido. Como dice, por acá voy a poner Proverbios 18:10. ¿Qué dice? Torre fuerte es el nombre de Jehová,
hacia él corre el justo y será levantado. La salvación de nuestro Dios. Nosotros tenemos ese pacto. Por eso estamos dentro del movimiento de la palabra, estamos dentro de esta corriente que absolutamente se va a cumplir en nuestras vidas. Amén. ¿En qué otra corriente Dios nos permite estar? Dios nos permite estar en la corriente del mensaje del púlpito. El púlpito en sí también tiene una corriente, porque la palabra que sale de acá del púlpito es una palabra que se cumple en todos los días de la semana. Por eso, cuando nosotros en la semana, ya sea lunes o miércoles o jueves, el día que sea, pasamos por una serie de problemas quizás o vengan conflictos, hermanos, rápidamente vayan ustedes. ¿Qué es lo que Dios me ha hablado el día domingo? ¿Qué es lo que Dios me ha dado como una promesa? En medio de este problema, cualquiera que sea, en medio de este problema, en medio de este conflicto, en medio de esta crisis, ¿cómo puedo aplicar esta palabra a mi vida en medio de este problema? Y ténganlo por seguro que el Espíritu Santo lo va a guiar, porque es su palabra misma. Es la palabra de Dios que se va a cumplir. Señor, que en medio de este problema tu nombre sea glorificado. Que en medio de este conflicto, Dios, tu palabra que me ha dado en el mensaje púlpito se cumpla de una manera perfecta y segura, porque así dice tu palabra, Señor. Esa es nuestra identidad. Esto tiene que ser nuestro pacto eterno. Por eso, nuestra identidad es Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, el versículo 27 al 28. ¿Qué dice? Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Esto es, que nosotros somos ovejas del gran pastor. Somos ovejas realmente de aquella persona que entregó todo por nosotros. Somos ovejas de su prado. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Amén. Y esa es nuestra identidad. Cristo es nuestro buen pastor. Cristo realmente es el pastor que lo da todo por nosotros. Por eso, cuando nosotros damos el culto, y cuando ustedes dicen amén, ¿qué están diciendo? Que así sea, Señor. Cuando decimos amén, estamos diciendo, así sea, Señor. Es verdad lo que tú dices. Y no solamente eso, sino que ahí Dios manda bendición y vida eterna. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 1. Miren, acá voy a poner 2 Corintios capítulo 1, el versículo 20. Vamos a leerlo, por favor, ¿sí? Vamos a leerlo todo junto. Vamos a leerlo 2 Corintios capítulo 1, el versículo 20 al 22 vamos a leerlo. ¿Están ahí? 2 Corintios capítulo 1 del 20 al 22 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Tenemos esta promesa, por eso digan amén en todas las cosas. ¿Para qué? Para que la palabra se cumpla en mi vida. Amén, Señor, así sea, porque tú así lo has prometido. Amén, Señor, en todas las cosas. Amén. Amén. Esto realmente es algo asombroso, que Dios nos haya dado su palabra así de gracia. Eso realmente nos debe arder nuestro corazón de alegría. Nuestro corazón tiene que bombardear de felicidad por la palabra de Dios. Amén, Señor, que así sea. Tu palabra, Señor, es vida. Tu palabra es medicina a mis huesos. Tu palabra es medicina a mi corazón. Tu palabra es medicina a mi espíritu. Lo que la psicología, la ciencia no lo puede hacer, tu palabra lo hace. Amén. La palabra de Dios. Y porque estamos en este mundo, Dios realmente nos da un pacto. ¿Cuál es el pacto? Marcos, el capítulo 1, el versículo 15. Cuando se cumplió el tiempo, el Señor Jesucristo comenzó a hacer su ministerio. ¿Y saben cuál fue la primera palabra? Dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio.
Nada más. ¿Qué es lo que te pide Dios? Que creas. Nada más, creer. Por eso los bendigo para dejar todo atrás, toda nuestra incredulidad. Dejemos atrás toda nuestra aflicción y simplemente creer. Creer que tenemos ahora el reino de los cielos. El reino de Dios es ahora nuestro respaldo. Simplemente disfrutar. Estamos en esta corriente de la palabra y en el corriente del mensaje del púlpito. Ahora, también estamos en otro tipo de corriente. Hay una corriente que se está cumpliendo ahora mismo en el campo. Y acá en el campo hay dos corrientes remanentes. ¿Cuál es la primera corriente? Miren, la corriente de Génesis 3, 1 al 6. Cuando el hombre desobedeció a Dios, se separó de Dios. Lo que Dios le había dado, todas las cosas por gracia, el hombre desobedeció a Dios y a partir de ese momento el hombre quedó solo, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Una corriente de destrucción, una corriente de egocentrismo, una corriente realmente que trae sufrimiento no solamente a la vida personal, sino también a la familia. Destruyó la familia de Adán y Eva. ¿Quién destruyó? Satanás. Es la corriente que está operando hoy en día, allá afuera en el campo. ¿Cuál es la otra corriente? La corriente de Génesis capítulo 6, del 1 al 4. Las personas se centraron en sí mismos, dejaron las cosas espirituales y se centraron en las cosas materiales, lo físico. La corriente del materialismo. Hay una gran influencia en cuanto a lo material. Las personas que están cegados por la oscuridad no tienen reparo si lastiman a su prójimo con tal que ellos adquieran la prosperidad. Las personas que están centrados en esta corriente del materialismo no les importa si hace daño a la persona que está a su lado con tal de él ser próspero, las cosas de este mundo. Es la corriente que está pasando en este tiempo. ¿Cuál es la otra corriente? La corriente que nos habla Génesis capítulo 11, del 1 al 5. Las intenciones de la persona siempre era de continuo mal, hasta el punto que Dios se arrepintió, le dolió el corazón de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque ellos amaron mal las cosas de este mundo. El falso éxito. Génesis capítulo 6 es el falso éxito que habla de este mundo. Ahora, con todo esto, la cultura fue influenciada, por supuesto que fue influenciada. Con todo esto, la cultura fue afectada, por supuesto que fue aceptada. Si no, miren ustedes lo que dicen en Hechos, el capítulo 13, el versículo 6 al 12. ¿Qué sale ahí? Sale un campo de adivinación. Las personas, por querer tener respuestas para su futuro, rápidamente ¿a dónde buscan? Al horóscopo, chamanerías, adivinación, ahí buscan respuesta. Pero todo esto trae más confusión todavía. Por eso nos habla en Hechos, el capítulo 16, el versículo 16 al 18, sale una muchacha que tenía espíritu de adivinación, que daba grandes ganancias a sus amos. ¿Por medio de qué? Por medio de la adivinación. ¿Esto es una cultura que se ve hoy en día o no? Por supuesto que se ve. Tenemos que abrir nuestros ojos a esta corriente del mundo. Luego sale también la corriente de Hechos, capítulo 19, el versículo 18 hasta el 22. Una corriente no solamente de idolatría, sino también de chamanería y de adivinación. Un campo de destrucción total. Es esta corriente que está operando hoy en día. Y añadido a ello, son los 6 estados del no creyente. ¿Cuáles son los 6 estados del no creyente? Que están atrapados bajo la potestad del diablo. Sufren problemas espirituales, sufren problemas mentales, sufren problemas de enfermedades, sufren el problema de la siguiente generación. Viene la muerte y el juicio. Y eso no queda ahí. La siguiente posteridad es afectada también porque nosotros como padres le dejamos una herencia espiritual a nuestros hijos. Esto es una corriente que está operando hoy en día. Es la corriente de la oscuridad. Pero, paralelo a ello,
también hay una corriente de gracia. Hay una corriente que está trayendo felicidad, restauración y justificación. La primera corriente. Hechos 1:1. Jesús es el Cristo. Cuando Lucas envía esta carta a su hijo, a su amado amigo Teófilo, en el primer tratado, Teófilo, te escribí de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas estaba convencido realmente que Jesús es el Cristo. Estaba convencido realmente que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la corriente que se está cumpliendo hoy en día en nuestras vidas. Amén. Jesús es el Cristo en nuestras vidas. Hechos capítulo 2, el versículo 36, nos dice que Jesús realmente es Señor de toda la creación. Esto es lo que los discípulos testificaban, que Jesús es el Señor y es el Cristo. Es el Señor y es el Cristo, es lo que los discípulos testificaban. ¿Qué más? Hay una corriente realmente, aunque el mundo entero se junte contra nosotros, aunque el mundo entero nos esté persiguiendo, hay una promesa. Lo que nos dice en Hechos 4:26. Hechos 4:26. Aunque todo el mundo se junte, Jesús sigue siendo el Cristo. Jesús sigue siendo el Señor. Jesús sigue siendo el dueño de nuestras vidas. Es la confesión que tenían los discípulos. Es la confesión que tenían los apóstoles. Hechos capítulo 5:42. ¿Qué nos dice Hechos 5:42? Miren lo que nos dice. Nos dice que no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Donde quiera que iban, por las casas, por las sinagogas, por el mercado, por las calles, siempre enseñaban que Jesús es el Cristo. Si la iglesia primitiva enseñaba que Jesús es el Cristo, ¿por qué cambiamos el mensaje? ¿Por qué cambiamos el mensaje? Si la iglesia primitiva enseñaba Jesús es el Cristo, ¿por qué enseñar otras cosas? Rápidamente tenemos que volver a los principios bíblicos. ¿Amén o no amén? Tenemos que ver los principios bíblicos. Hechos capítulo 8:5. Miren, Hechos 8:5. ¿Qué hacían ahí? En Hechos capítulo 8, versículo 5. Un solo discípulo, Felipe, cuando llegó a la región de Samaria, había muchas personas que tenían enfermedades, estaban endemoniados. Pero cuando llegó Felipe, que tenía la respuesta a los problemas de la vida, les predicó a Cristo. Y todos fueron sanos. Y hubo un gran avivamiento en aquella ciudad, hubo un gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque Felipe les predicó a Cristo. Felipe no hizo campaña de sanidad. Felipe no hizo una campaña de sanidad ni noche de milagros. Solamente le predicó a Cristo. Y todos los que creyeron fueron sanados. Amén. Amén. Es eso lo que tenemos que certificar. Que Jesús es el Cristo realmente. Y luego, cuando llegó la época o el tiempo del apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, versículo 20 al 22. Pablo, hermanos, Pablo era un conocedor de las Sagradas Escrituras, ¿o no? Sí. Por supuesto que sabía. Por eso cuando él se encontró con Cristo camino a Damasco, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y Cristo le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, yo soy Jesús. Desde ese momento en adelante, la vida del apóstol Pablo nunca más fue igual, porque dice que la palabra, Pablo se levantó y enseguida demostraba por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Lo demostraba por medio de las Escrituras. Un conocedor de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento testificaba que Jesús realmente es el Cristo. Por eso, en Hechos 10:38, miren, las personas andan oprimidas. Las personas caen en un estado de depresión. Las personas caen en un estado de confusión. Pero Hechos 10:38 nos dice: para esto apareció Jesús de Nazaret, para liberar a todos aquellos que están siendo oprimidos por el diablo. Si alguno está sufriendo de depresión, si alguno sufre de aflicción, si alguno está angustiado, si alguno se siente triste, no se deje engañar. Es sobre Satanás. Para eso Dios nos ha dado a Cristo. Amén.
Para eso Dios nos ha dado realmente la respuesta a nuestras vidas. Hermano, miren, no sé si a ustedes les dije, antes de conocer este evangelio, yo tenía miedo de dormir con la luz apagada. Tenía miedo de la oscuridad. Ahora yo me río, pero anteriormente era diferente. Una cosa es estar en esa situación y otra cosa es que te lo cuenten. Y yo estaba en esa situación hasta el punto que, me acuerdo cuando estaba en Corea, me compré una lámpara de noche, tan solo por ver la luz, aunque sea para poder dormir. Pero cuando encontré esta respuesta, esto para mí fue una respuesta para toda mi vida. Satanás es el que me oprime. Satanás es el que me quiere ver destruido. Y para eso Dios me dio a Cristo. Amén. Señor, eres el Señor de mi vida. Cambió. Y lo digo así de corazón. De ese momento hasta el día de hoy, no necesito estar con la luz apagada. Luz apagada, luz prendida, con bullos en mi vida, igual duermo. Asomado Dios dará el sueño. ¿Dice la palabra o no? Descansemos en el Señor. Cristo es el Señor de nuestras vidas. ¿Amén o no amén? Amén, tiene que ser así. Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, el versículo 2 al 3. Era necesario, dice el apóstol Pablo, enseñaba que era necesario que Jesús, a quien decía él es el Cristo, muera y resucitase al tercer día. Entonces, ¿qué es lo que enseñaba Pablo? Que Jesús es el Cristo. Amén. No hay otro mensaje para nuestras vidas. No hay otra respuesta para nosotros. Jesús es el Cristo. Jesús es el Señor de nuestras vidas. Hechos capítulo 5. Hechos 18, el versículo 5 y el versículo 28. Pablo, donde quiera que iba, sea por las sinagogas, él demostraba públicamente por las escrituras que Jesús es el Cristo. Pablo lo demostraba. No solamente es hablarles, sí que es bueno hablar, pero hay que demostrarles también. Porque algunos dicen, a ver, muéstrame dónde dice que Jesús es el Cristo. Muéstrame, acá está. Y en el Antiguo Testamento también, acá está. ¿Por qué? Porque todo lo que dice en el Antiguo Testamento lo corrobora y lo confirma el Nuevo Testamento. El cumplimiento de la palabra de Dios. Es el pacto de Dios. Hechos 19:4. Hechos 19:4. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Pablo realmente decía, no solamente demostraba que Jesús era el Cristo, sino decía, crean realmente, crean que Jesús es el Cristo. Crean, decía el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo contó acerca de su conversión? 3 veces contó de su conversión, 3 veces. Y cada vez que él contaba de su conversión, cuando estaba frente al rey Agripa, el rey Agripa dice, Pablo, por poco me persuades y que yo crea también en el cristianismo, que crea también en Jesús. No solamente tú, sino todos los que están aquí, que crean que Jesús es el Cristo, excepto las cadenas. Porque las cadenas no tienen vida. Las cadenas no tienen vida. Nosotros tenemos vida. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Hay que restaurar esa imagen en nuestras vidas. ¿Amén? Y en Hechos, capítulo 28, ¿qué hacía Pablo cuando estaba preso? Miren, estaba preso, le habían alquilado una casa. Hechos capítulo 28, 30 al 31. ¿Qué hacía el apóstol Pablo cuando estaba ahí en la casa que le habían alquilado? Predicaba acerca del reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué otro mensaje hay para nosotros? Si la iglesia primitiva enseñaba Jesús es el Cristo, nosotros ¿por qué tenemos que cambiar el mensaje? Tenemos que seguir el fluir de la palabra. Hermanos, que sea el tiempo, que hoy sea la época donde escribamos nosotros Hechos capítulo 29. Escribamos nosotros esa respuesta. El pacto se sigue cumpliendo en nuestras vidas. Dios nos permite estar dentro de la corriente de la palabra, la corriente del mensaje del púlpito y la corriente del campo, que cambia y restaura realmente las secuelas de Génesis 3. Este problema ya no se aplica en nuestras vidas. Hemos escapado, por eso Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice que Cristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, Jesucristo. Hemos sido trasladados.
¿Quién puede regresar aquello que Dios ha trasladado? Nadie. Por más que quieras ir a tu vida pasada, puedes volver, sí, pero ya sé lo que te espera. Mejor que estemos en esta corriente, en la corriente de la gracia. Y con esto, una conclusión. Hemos leído con los 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 5. El versículo 1 al 2 nos dice lo siguiente. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios a nosotros nos ha dado realmente la salvación. Y esta salvación es segura. Disfruten la salvación. Hay que disfrutar la salvación que nos ha sido dado. Hemos visto, se está cumpliendo el tema principal de la Biblia, que es la salvación. Se está cumpliendo en nuestras vidas el tema de la salvación. Ya está en nosotros. Simplemente hay que disfrutarlo. El versículo 3 nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La palabra nos dice, el versículo 3, que ya hemos sido nosotros perdonados. Ya somos perdonados. Y si ya somos perdonados, ¿por qué estamos viendo con las cosas del pasado? Ya, suelten su pasado. Amén. Suelten aquello que te aflige. Eres completamente libre. Eres completamente libre. No lo digo yo solamente. Lo dice también Romanos 8, 2. El espíritu de la ley en que hubo en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya somos completamente libres. El versículo 4 nos dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo, nuestro Señor, quebrantó el poder de la muerte. ¿Qué autoridad tiene la muerte sobre nuestras vidas? Ninguno. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna. Amén. Tenemos la vida eterna. Acompáñenme en 1 Corintios 15:5, por favor. 55. Miren lo que dice el versículo 55. Nos dicen, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Y el 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Pablo suena como si se estuviera burlando de la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? A ver, dime, ¿dónde? Cristo te venció. Como dicen los chiquillos, los niños, ¿cómo dicen? Me acuerdo que decían, lero, lero. Así decían mis amigos cuando era niño, lero, lero. Esto suena algo así. ¿Dónde está muerte tu hijo? Ni Cristo te venció. Tengo la vida eterna. Amén. Tenemos la vida eterna. El versículo 5 nos dice, y que apareció a Cefás y después a los 12. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios absolutamente nos ha dado la victoria. Amén. Conclusión de vida. Amén. Tenemos todo. Simplemente hay que disfrutarlo. Gózate en tu Señor. Amén. ¿Quién te puede quitar el gozo de tu salvación? Nadie. Dios te lo ha dado. Disfruta lo que es tuyo. Amén. Amén. Disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Por eso el versículo 10 nos dice algo sorprendente. Miren lo que dice el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Así que el que se quiera gloriar, gloríese en el Señor. Amén. En Cristo. Porque todo es por la gracia de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias porque nos permite estar en estas tres corrientes donde se cumple tu perfecta voluntad. Padre, que sea una semana llena de respuestas,
que sea una semana llena de evidencias, que todas las cosas que hagamos podamos reconocer únicamente que todo es por tu gracia, Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. De esta manera ya finalizamos el culto del día de hoy. Me despido, los hermanos que están en las redes sociales y acá en la iglesia. También nos despedimos. Recuerden que todo ya ha sido consumado. Amén. Amén. Que tengan una semana llena de victoria. Muchas bendiciones.